Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Son las 5 en punto de la tarde, hoy martes 2 de diciembre del 2025. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo, la 89.1 FM de cadena radial costarricense, y también en streaming nos pueden ver en Facebook Live y en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles, hoy con el talento técnico de Eduardo Chavarría, la experiencia. Y bueno, hoy vamos a tener bastante información de la economía global, de la geopolítica, pero también vamos a conversar ampliamente y profundamente sobre lo que está pasando en Honduras a partir de la jornada electoral. Si bien fue el domingo, bueno, ayer fue feriado para Costa Rica, por eso no tuvimos nuestra emisión diaria, pero pues no podíamos brincarnos un episodio importante en América Latina, como es la elección del domingo 30 de noviembre, en el que, bueno, están voto a voto. Yo no sé si ya han logrado elucidar, pero andaban por menos de 400, 500 votos de diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, dejando obviamente en un lejano tercer lugar a el Partido Libre, el actual oficialismo, el actual en el poder con la candidata Rixi Moncada. Pero vamos a hablar de todo eso en algunos minutos con la periodista Mayra Navarro, periodista hondureña de larga trayectoria en el periodismo de ese país centroamericano. Así que, pues vamos a conversar de lo que está relacionado, de lo que viene, lo que pasó también en el periodo electoral y, por supuesto, de las últimas informaciones. Pero vámonos a las noticias, en el panorama global que tenemos siempre para ustedes. Hoy lo vamos a hacer un poco más corto para darle chance a esta conversación sobre Honduras. Pero en Estados Unidos, empezamos. En Estados Unidos, vamos a ver. A ver, se me fueron las noticias por aquí. Bien, vamos a otras noticias mientras tanto. Vamos primero. Japón convierte el choque con China en un impulso político para la primera ministra Takaichi. Recuerdan que hemos estado hablando bastante de los choques políticos que hay relacionado con China. Y bueno, pues lo que parecía un error político terminó fortaleciendo a la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, pues vio crecer su popularidad tras declarar en el Parlamento que un bloqueo o invasión china contra Taiwán constituiría una situación que amenaza la supervivencia de Japón, lo que habilitaría apoyo militar a la isla. Beijing reaccionó con dureza, recortes al turismo, restricciones comerciales, quejas ante las Naciones Unidas y mayor presencia militar en aguas disputadas. Pero lejos de afectarla, el conflicto reforzó su imagen de firmeza dentro, obviamente, de Japón, sobre todo entre los jóvenes. Una encuesta de Yomiuri Shimbun muestra que el 64% de los japoneses de 18 a 39 años respalda su posición, frente a solo 43% de los mayores de 60. El apoyo total al gobierno se ubicó en 56%. La brecha generacional refleja un giro. Japón, tradicionalmente pacifista, está más dispuesto a asumir una línea más dura frente a China.
El episodio que analistas creen que pudo ser una respuesta espontánea se volvió un test temprano que definió el tono de su gobierno. En un contexto de creciente antichinismo, por turismo masivo, por tensiones territoriales, percepción sobre compras de activos por ciudadanos chinos, la reacción de Takaichi conectó con un electorado que reclama mayor seguridad. Aunque el impacto económico aún está por verse y la tensión continúa, el choque con Beijing terminó dándole a Takaichi algo que pocas veces ocurre en una crisis diplomática: el capital político, legitimidad ante Washington y, por supuesto, que simpatía en Taiwán. Así que, claro, está en el manual del político que polarizar y tener posiciones fuertes y sobre todo construir enemigos comunes le va a dar popularidad, le va a dar o va a reforzar ese liderazgo ante ciertos sectores de la opinión pública y por supuesto que pasa en Costa Rica, pasa en Japón, pasa en todos lados. Hay un interesante tema acá relacionado entre China y Estados Unidos, porque China está reacomodando su juego comercial y en paralelo Estados Unidos y varias potencias están haciendo lo mismo para asegurarse suministros críticos, mercados y resiliencia frente a nuevas guerras de aranceles. La tregua de un año entre Trump y Xi, que firmaron en Busan, bajó parcialmente algunas tarifas. El promedio estadounidense sobre importaciones chinas cae del 57 al 47% y congeló nuevas restricciones. Beijing frenó controles a minerales estratégicos, como habíamos informado hace ya varias semanas, levantó represalias y retomará compras masivas de soya, mientras ambos países pausan listas negras y tarifas portuarias para descomprimir cadenas logísticas. La economía china aún así muestra señales de tensión. Exportaciones cayó 1,1% en octubre, importaciones subió 1% y el superávit de 90.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, China profundizó su integración regional con la ASEAN al activar un acuerdo reforzado en economía digital, comercio verde, clave para su cadena de autos eléctricos, y con aranceles de Estados Unidos al 100%, de la Unión Europea hasta 38% sobre sus vehículos eléctricos fabricados como Bike, BYD y Chery, o BYD, como quieran llamarle. Están trasladando ensamblaje hacia África y al sudeste asiático, donde los pactos comerciales les permiten esquivar barreras y aumentar contenido local. Estados Unidos, por su parte, lanzó una ofensiva diplomática con una serie de acuerdos bilaterales en Asia, pactos con Camboya, Malasia, ambos con tarifas del 19% y compromisos laborales, ambientales y digitales, y un marco sobre minerales críticos con Japón. Además, avanzó con Vietnam, Tailandia y Corea del Sur en marcos estratégicos que cubren carros, semiconductores, construcción naval y minerales esenciales. Esto quiere decir que están jugando sus piezas en esta, no sé si llamarle ahora juego comercial o guerra comercial o estrategias comerciales entre o alrededor de Estados Unidos y China. En otras movidas globales, Washington y Suiza buscan reducir aranceles, esto ya lo habíamos visto, pero forma parte de esas búsquedas de distintos espacios de comercio. Así que, bueno, el nuevo monitoreo de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, muestra que las economías del G20 multiplicaron por 4 el valor de importaciones afectadas por aranceles entre 2024 y 2025, aunque también duplicaron medidas que facilitan el comercio. Estudios recientes indican que varios mercados emergentes, como China, India y Brasil, tienen resiliencia suficiente para aguantar tensiones comerciales, mientras que México y Vietnam figuran entre los más expuestos. ¿Han visto esto? Como, por ejemplo, Brasil más bien vendió más soya a China tras el conflicto entre China y Estados Unidos. Eso es parte de la resiliencia. Brasil recibe aranceles por amenazas de Trump hacia Brasil y pues redirige
sus mayores ventas hacia China, y esa es la resiliencia que tuvieron China, India y Brasil justamente. Lo que no tuvieron México y Vietnam porque evidentemente su estructura comercial les dificulta más, están más expuestos a eh, a estas tensiones comerciales. Bueno, también la enorme cantidad de pymes, de pequeñas y medianas empresas del sudeste asiático sigue al margen de los beneficios digitales. La expansión de los mercados de carbono en Asia abre oportunidades para que empresas reduzcan riesgos y que mejoren su competitividad. Bien, y pasemos entonces a las noticias cortas del panorama global. En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero, perdón, en Canadá, el índice PMI manufacturero, el Purchasing Managers Index, que mide expansión o contracción del sector manufactura, cayó 48,4 puntos cayó a 48,4 puntos desde 49,6. Washington y Londres, esto es una noticia que acaba de salir, lo acaba de sacar la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Washington y Londres alcanzaron un acuerdo preliminar sobre precios farmacéuticos. Reino Unido elevará 25% el precio neto que paga por nuevos medicamentos y reducirá reembolsos bajo un esquema VPAG. A cambio, Estados Unidos excluirá productos británicos de aranceles de la sección 232 y no abrirá investigaciones a precios. La OCDE, mientras tanto, elevó su previsión de crecimiento para Estados Unidos este año a 2%, por encima del 1,6% anterior, aunque por debajo del 2,8% logrado el año pasado en Estados Unidos. Esto pese a la guerra comercial. La OCDE dice que la economía norteamericana ha resistido mejor de lo esperado. Pues hay un informe reciente de la OCDE que vamos a ver si lo analizamos en profundidad después, pero a grandes rasgos esa es uno de los elementos que aparece, que se prevé un aumento superior al antes establecido para Estados Unidos. En la India, Apple no planea acatar la orden del gobierno indio de precargar en sus teléfonos la app estatal Sankar Saatchi, que rastrea y bloquea dispositivos robados. Nueva Delhi exige que la app no pueda desinstalarse y que se envíe incluso por actualización, lo que desató críticas por posible vigilancia sobre 730 millones de usuarios de Apple en la India. Imagínense ustedes. Es un tema polémico. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene que estar esta app de rastreo preconfigurada en los teléfonos? ¿O es una vulnerabilidad a la privacidad de las personas? Como siempre, todo lo que se trata de establecer bajo el criterio de la seguridad, muchas veces también te coarta un poco o en algo la libertad. Ahí está la disyuntiva. Apple piensa no acatar la orden del gobierno. Vamos a ver qué pasa en esta disputa entre el gobierno de la India y Apple. En Europa, la inflación de la zona euro subió a 2,2% en noviembre desde 2,1%, según Eurostat, apenas por encima de la meta del Banco Central Europeo. La inflación subyacente, que incluye energía y alimentos, quedó en 2,4%. Los mercados descartan un recorte en la tasa de depósito del 2% en la reunión del 18 de diciembre que habrá en Europa, la zona euro.
Mientras tanto, el Banco de Inglaterra redujo por primera vez desde la crisis financiera los requerimientos de capital bancario. El nivel Tier 1 baja de 14 a 13%. La autoridad dice que el cambio refleja la evolución del sistema bancario y que no compromete la estabilidad, buscando estimular más crédito en la economía. Hay datos del Banco de Inglaterra. A ver qué dice la OCDE también. Advierte que el crecimiento global podría verse tensionado por nuevas rondas de tarifas y expectativas excesivas en torno a la inteligencia artificial. Aún así mantiene su proyección mundial en 3,2% para 2025 y 2,9% para 2026, con un repunte hacia 3,1% en 2027. ¿No? Viene en 3,2, baja un poco a 2,9 y vuelve a 3,1% entre 2025 y 2027, si la inversión si la inversión en inteligencia artificial se va sosteniendo, advierte la OCDE. Bien, continuamos. Tenía esta nota curiosa que, que habla sobre el liderazgo, sobre las jefaturas, sobre el liderazgo en las empresas. Todo está cambiando en el mundo laboral, en el mundo de las empresas y en el mundo de las economías. Cada vez más gente busca cómo liderar mejor. Google sostiene que las búsquedas de leadership están en su máximo histórico y no es casualidad. Hay más jefes queriendo entender cómo dirigir equipos en un entorno que exige claridad, velocidad y criterio. ¿Usted tiene equipos a cargo? ¿Has buscado leadership o liderazgo en Google? Pues ha sido parte de los millones que lo han buscado. Así lo dice Brian Glasser, director de aprendizaje de Google y también responsable de la formación de 150,000 empleados de la gigante de tecnología. Brian Glasser lo resume en sencillo. El gran talón de Aquiles de los líderes no es la estrategia ni la tecnología, es la incapacidad de dar retroalimentación clara. Oiga usted, la incapacidad de dar retroalimentación clara es el talón de Aquiles de los líderes en las empresas. No la amable, no la fácil, ¿no? Sino la que marca límites, la que corrige rumbos y evita que un equipo se estanque. Muchos jefes, sobre todo los nuevos o quienes ahora supervisan a antiguos compañeros, esquivan esa conversación difícil porque quieren caer bien. Pero, como dice Gleiser, el juego no es ser querido, es ser respetado. Y el respeto no aparece cuando uno evita el conflicto, sino cuando ayuda a otros a mejorar. Ahí está un poco la clave en la literatura, la clave en la vida, la clave también en el liderazgo. No evitar el conflicto, sino ayudar a los otros a mejorar. Google acaba de lanzar su curso People Management Essentials, basado en aprendizajes de más de una docena de líderes internos, y una parte clave viene del deporte. Los mejores atletas del planeta reciben feedback constantemente, pierdan o ganen. Alguien analiza sus jugadas, alguien revisa qué funcionó y qué no funcionó en su actividad y no se hunden por el error, lo usan como combustible. Así lo han explicado Tom Brady y Gabby Douglas. Sin fallas no hay grandeza. Y Gleiser, el director de aprendizaje de Google, cree que esa lógica, la lógica que aplican los deportistas, sirve igual en una organización. Si un jefe solo señala lo positivo, el equipo repite errores evitables. Si señala lo difícil, con método, con respeto, con propósito, entonces, pues sí, se construye un estándar más alto. Interesante estos conceptos sobre liderazgo. Decirle a alguien que tiene que mejorar nunca resulta fácil ni cómodo, pero requiere práctica
requiere escucha, requiere un clima donde la corrección no se vive como un castigo, pero cuando el liderazgo se apoya únicamente en simpatía, ahí se pierde claridad. Y sin claridad, los equipos no avanzan como, como uno quizás quisiera. Así que bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias a Jorge Ferraro, Osvaldo Hernández por sus comentarios en Facebook Live a las 5 con Alberto Padilla. Siempre estamos ahí. Bueno, y ven esta otra nota interesante. No sé cuántos años tendrá usted, pero siempre ha habido el tema, no es de hoy, siempre ha habido el tema de las nuevas generaciones buscando un lugar y las generaciones mayores manteniendo su lugar o pasando a otras tareas o a una posible pensión. Bueno, el reporte Pensions at a Glance de la OCDE muestra una división nítida en Europa. En el norte, trabajar después de jubilarse es común. En el sur, casi inexistente. En países como las repúblicas bálticas y noruegas, más del 40% de las personas jubiladas menores de 70 años siguen trabajando durante los primeros 6 meses tras retirarse. En Finlandia, Islandia y Suecia, la cifra ronda a 1 de cada 3. En cambio, en Bélgica, Grecia, Italia y España, apenas 1 de cada 10, o incluso a veces menos, combina pensión y empleo. ¿Lo has visto usted en su lugar de trabajo? Personas que están pensionadas pero siguen trabajando. Alemania queda en un punto intermedio con 14,3%. Imagínense ustedes, 40% de los países nórdicos, entre 30 y 40% en los países nórdicos, 9-10% en los países más al sur, Bélgica, Francia, Grecia, Italia y España. Y Alemania ahí como intermedio con un 14% de personas ya pensionadas que siguen trabajando con menos de 70 años. El informe destaca que entre un tercio y la mitad de quienes continúan trabajando cambian de puesto, cambian de funciones o cambian de cantidad de horas, aunque ese ajuste no es necesariamente más frecuente en los países donde más jubilados siguen activos. O sea que la mitad de las personas pensionadas que siguen trabajando cambia su actividad. Según la OCDE, la brecha responde a estructuras distintas. En buena parte del norte, los sistemas de pensiones son contributivos, de modo que trabajar más tiempo incrementa la pensión futura. Y además existe menos trabas o penalizaciones financieras para seguir trabajando, lo que vuelve la combinación más simple y eficiente. En el sur, en cambio, predominan sistemas más estatales y rígidos, con reglas que vuelven poco atractivo trabajar tras la jubilación debido a impuestos, burocracia o reducciones de la pensión. A esto se suma una tradición histórica de retiro temprano, a disfrutar la vida, ¿no? Bueno, si uno puede. Las motivaciones personales también varían por región en los países bálticos. ¿Recuerdan los países bálticos, no? Que están ahí en el mar Báltico, pues noreste de Europa. La mayoría sigue trabajando por razones económicas. En Noruega, en cambio, prima el disfrute del propio trabajo. Y en Finlandia y Suecia parece una mezcla más amplia, desde motivos financieros hasta la necesidad de mantenerse socialmente integrados. ¿Qué le parece a usted? Este último punto que toca el informe es bien interesante porque muchas personas sienten que pensionarse es desaparecer del mundo, básicamente, y no socializar mucho más, porque mucha gente socializa mucho más en el trabajo que en otros lugares. Entonces, hay un motivo
de mantenerse socialmente integrados a la sociedad, en esta idea de seguir trabajando luego de que ya te toca la pensión o incluso luego de pensionarte. Ahora, obviamente en nuestros países, esto es un informe europeo del que les di cuenta en estos minutos, pero este es un informe europeo y por lo tanto quizás no tiene en cuenta los elementos de la necesidad de seguir trabajando porque las pensiones son muy bajas, que podría ser pues un caso importante. Habría que hacer ese estudio en América Latina, pero podría ser uno de los elementos importantes a tener en cuenta en el caso de nuestra región para seguir trabajando luego de la pensión, ya que muchas veces esas pensiones bajan considerablemente los ingresos a lo que está acostumbrada la persona trabajadora, que pues ya tiene un salario en un sistema formal, por supuesto, y que luego pasa entonces a tener otros ingresos en un sistema a partir de su pensión. Entonces, bueno, la socialización creo que es uno importante. Los ingresos que lo mencionaban, incluso el informe europeo, es otro de los elementos importantes. Y el seguir activo en el trabajo, pues otro también de las razones para que nos dice la OCDE que en Europa están teniendo las personas pensionadas que siguen trabajando. Bien, vamos a hacer una pausa, Eduardo, para enseguida volver con el tema del momento en la región, en Centroamérica, en América Latina, especialmente en Honduras, tras las elecciones de este domingo. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con esta información y en cualquier momento nuestra invitada, la periodista Mayra Navarro, que va a conversar hoy con nosotros. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por continuar en sintonía y pues vamos a la información central. En Honduras pareciera que el liberal Nasrallah adelanta con la mínima al conservador Asfura. Así que aunque había empezado la elección con una ventaja de Nasri Asfura, que le llaman Tito y otros le llaman Papi. Papi a la orden es como le gusta decir a Nasri Asfura del Partido Nacional. Pues vamos a ver qué novedades hay en la última hora, pero hasta hace algunas horas todavía había una especie de empate técnico. Claro, normalmente en una elección no hay empate técnico. Lo que se dice mientras está haciendo la contabilización de los votos, se puede establecer un empate técnico en el tanto no se ha escrutado el 100% de los votos. Fíjense que con el 66% de los votos escrutados,
Normalmente ya hay una tendencia irrevocable en una elección, pero en una elección tan pareja, nada se puede decir de antemano. Nasrallah acumulaba 844.432 sufragios. Y acá vale la pena decir, nombrar cada uno, no redondear, porque redondeás y es un empate. Entonces, Salvador Nasrallah del Partido Nacional estaba con 844.432 sufragios, 40,13%. Y Nasri Asfura del Partido Nacional estaba con 835.544 votos. Bueno, ya la diferencia había subido a cerca de 9.000 votos, 39, menos de un punto porcentual de diferencia. Nasrallah ya se ha proclamado, Salvador Nasrallah del Partido Liberal ya se ha proclamado vencedor y ha mostrado datos que maneja su propio partido, que proyecta o que tiene información de algunas mesas en donde hay enviados de su partido, y pues allí hacen su cómputo paralelo y dicen que tienen una ventaja importante sobre su principal contrincante, sobre la persona que va en segundo lugar, pero Nasri Asfura, ha optado por la prudencia y prefiere no emitir criterio todavía. Mientras reina la incertidumbre en Honduras, las autoridades electorales han pedido calma y esperar el cierre del escrutinio. Y bueno, vamos a ver qué otras novedades tiene la prensa hondureña. Acá está en vivo los resultados presidenciales. Y sí, seguimos con ya algunos más de los que leí hoy, pero leí hace un ratito, pero pues 858.000 para Nasrallah, 848.000 para Asfura. Como que va creciendo, sí, esa pequeña diferencia. Ya lleva casi 10.000 votos de diferencia. Y luego en tercer lugar, con 400.000 votos, quedó la oficialista Rixi Moncada, con un 19,11%, y luego un par de candidatos más, pero con menos de 1%. Así que, de todas maneras, también se elegía asamblea legislativa, además de la presidencial. Y en la asamblea legislativa parecía ir ganando el Partido Nacional, que disputa el segundo lugar en la presidencial. Así que son datos, fíjese qué curioso, porque de una mayoría simple de 65 diputados, 65 es la mayoría simple, ¿verdad? El Partido Nacional, el que va en segundo lugar en la presidencial, tendría 50 diputados. El Partido Liberal tendría 40 diputados y Libre tendría 34 diputados. Hay claramente tres grandes bloques: Libre considerado de izquierda y Liberal y Nacional considerados de derecha, aunque del Liberal se escindió Manuel Zelaya y la actual presidenta Xiomara Castro, que fundaron con muchos otros movimientos sociales y otros políticos el Partido Libre, y pues que llegó al poder con Xiomara Castro. Así que el Partido Nacional pasa de 44 diputados en 2021 a 50 diputados en 2025, y el Partido Liberal pasa de 22 diputados a 40 diputados. Ambos crecen, y el Partido Libre baja de 50 diputados que obtuvo en 2021 a 34 diputados que obtiene ahora en 2024. Claro,
todo esto puede cambiar un poquito, muy poco. En total son 128 diputados en la Cámara, en el Congreso Nacional de, eh, de Honduras, y estos son para una legislatura de 2022, para una legislatura que empezará en 2026 hasta 2030. Así que ya están de salida los que quedaron entre 2022 y 2026. Pues estos son los resultados, muy curioso, que, bueno, como siempre pasa en nuestros países, que se quiebra bastante el voto y el Partido Nacional obtiene el segundo lugar en la presidencial, pero el primer lugar en la de diputados. Y el Partido Liberal obtiene el primer lugar en la presidencial y el segundo lugar en la de diputados. Sin embargo, bueno, todo esto está en pleno desarrollo porque ninguno quiere dar el brazo a torcer ni aceptar una derrota. Ni siquiera hasta algunas lecturas que he hecho en la tarde de hoy, Rixi Moncada, que está lejos, según los conteos preliminares, pero ella prefiere dar una declaración al final del conteo oficial de la Comisión Nacional Electoral. Por ahora, Rixi Moncada hace unas horas todavía decía que no están perdidas las elecciones. Y bueno, eso, digamos que para Libre es muy probable que no haya ninguna posibilidad, no es muy probable, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que pueda revertir estos resultados. Sin embargo, lo que no está realmente determinado es quién va a ser presidente entre Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasri Asfura del Partido Nacional. Se me hace un poco un trabalenguas, Nasralla y Nasri, ¿no? Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasri Asfura, y por eso seguramente a Nasri Asfura simplemente le dicen Tito y se acabó cualquier confusión. Entonces, bueno, ahí está estos resultados que, claro, vinieron antecedidos por una actuación, ya saben ustedes de quién, ¿verdad? Donald Trump estuvo dando algunas declaraciones respecto a quién preferiría, con quién podría trabajar en Honduras, dijo, y después incluso dando el indulto al expresidente hondureño, desde Estados Unidos, a Juan Orlando Hernández, que termina siendo indultado hoy por el presidente Donald Trump. Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sale de prisión en Estados Unidos tras indulto de Donald Trump. El expresidente de Honduras, condenado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes a mover cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue liberado de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, confirmaron las autoridades este martes. El sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos mostraba que Hernández fue liberado de la Penitenciaría Federal de Hazleton, en Virginia Occidental, el lunes, y un portavoz de la oficina confirmó su liberación el martes. Ana García, esposa de Hernández, agradeció a Trump por indultarlo en un mensaje que se publicó en Twitter. Hablando con reporteros el martes fuera de su casa en Tegucigalpa, agradeció a Trump por indultar a su esposo y trazó un paralelo entre los dos hombres. Hoy el mundo entero se da cuenta de que, así como lo hicieron con el presidente Donald Trump, el mismo Distrito Sur, el mismo fiscal, se encargó de crear un caso político, dijo Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, desde
pues desde Honduras. Y esto sin duda formaba parte del preludio electoral, porque ya lo había anunciado Donald Trump y lo hizo efectivo al día siguiente. Quizás todavía viendo arriba al Partido Nacional, que era el que él había dicho, Nasri Asfura, del Partido Nacional, con quien podría colaborar en el futuro. Dijo, bueno, ahora está quedando en segundo lugar. Aunque, y fíjense ustedes que con 57% del escrutinio, es decir, unas horas antes, estaba Nasri Tito Asfura 0,1 punto arriba, con 1.000 votos arriba, 500 votos arriba. Ahora aparece ya Salvador Nasralla con 10.000 votos arriba. Bien, bueno, pues estas son las informaciones desde Honduras, pero hay mucho más. Pues este lunes varios de los ministros de gobierno comenzaron a aceptar la derrota, ministros de gobierno de el Partido Libre. Realmente, aunque se había pronosticado que podía ser una semana con turbulencias en Honduras, pues parece que por lo menos ayer y hoy reinaba la normalidad, dicen varios medios de prensa, incluido El País de Madrid y algunos locales de Honduras. A pesar del temor a un estallido, si el escrutinio no favorecía a Libre, como se había anunciado, el partido de gobierno, cuyos representantes habían advertido de que no aceptarían una derrota. Algunos negocios mantenían el cierre incluso y otros no retiraban las láminas de madera con las que protegieron sus ventanales. Así que al final el margen tan amplio con el que el oficialismo ha perdido hace que los simpatizantes ni siquiera pues asumieron el golpe de no haber ganado y pues esa derrota afectó los ánimos incluso para unas posibles manifestaciones. El lunes, como les decía, varios de los ministros pues empezaron a aceptar la derrota y Daniel Sponda, ministro de Educación, dijo en Twitter que en la democracia también se aprende de la derrota. Perdimos una elección, pero no nuestra causa, dijo el ministro de Educación, pues ya prácticamente saliente del gobierno de Honduras. Igual se expresó Octavio Pineda, el ministro de Infraestructura y Transporte, quien informó que ya inició el proceso de transición y ha instruido a su equipo entregar toda la información al nuevo gobierno que salga del complejo escrutinio de los votos. Mientras Asfura y Nasralla mantenían el cara a cara electoral a la espera del desenlace de las autoridades, la candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, reconoció el lunes que la intervención de Trump afectó su desempeño en la elección. En un acto sin precedentes en nuestra historia, dijo Rixi Moncada, el presidente norteamericano me condena y amenaza por mi participación, reconociéndome como principal oponente y diciendo a Rixi Moncada, la gente inteligente de Honduras la rechazaría. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, dice la propia Rixi Moncada, que dijo Donald Trump. Lo que sin lugar a dudas, continúa Moncada, fue entendido por el pueblo como una coerción si su voto no me favorecía. Esto lo dijo Rixi Moncada. Y por su parte, Manuel Zelaya, expresidente que fundó el partido tras el golpe de Estado militar en 2009, también se expresó sobre el resultado. Dice José Manuel Zelaya, Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro. Eso lo dijo en Twitter, en referencia obviamente a su esposa y la actual presidenta. Xiomara Castro, aún no se ha pronunciado.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y pues organizamos acá el material para seguir conversando con ustedes a las 5 siempre. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida Bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Muchas gracias por continuar en sintonía. Estábamos repasando todas las informaciones sobre la actualidad en el conteo de votos. Ya la elección fue el domingo 30 en Honduras, el conteo de voto permanece y estos conteos que estamos viendo en la Comisión Nacional Electoral en tiempo real, pues van indicando quizás para algunos la sorpresiva victoria del Partido Liberal, porque en algunos sondeos aparecía en tercer lugar, en otros sondeos aparecía en segundo y en muy pocos sondeos aparecía en primer lugar. Sin embargo, ya aparentemente la tendencia empieza a ser definitiva, porque con 66, vamos a ver qué nos indica ahora, de cuánto lleva de votos escrutados. Sí, con 66% de votos escrutados, todavía la diferencia va entre 9.000, 10.000 votos, pero siendo que la tendencia venía de abajo hacia arriba, la tendencia va haciendo que Salvador va ganando pocos, pero cada vez más votos que su principal contendor del Partido Nacional, Nasri Asfura. Así que, pues todo indicará que Salvador Nasralla será el próximo presidente de Honduras, del Partido Liberal, dejando en segundo lugar a Nasri Asfura del Partido Nacional y en tercer lugar al oficialismo, a Rixi Moncada del Partido Libre.
Más atrás Nelson Ávila y Mario Rivera, candidatos que no llegaron ni al 1%. Y bueno, muy probablemente que mientras estemos en el final de este programa no se va a elucidar, y posiblemente que cuando mañana iniciemos y terminemos el programa tampoco. Así que vámonos a otros temas, puesto que tengo esta información interesante sobre la inteligencia artificial. En Reino Unido, cada vez más jóvenes están eligiendo oficios manuales, ¿no? Hay veces que lo que uno cree que va para un lado, ¡ping!, va para otro. Jóvenes británicos giran hacia oficios manuales ante miedo a perder empleos por la inteligencia artificial. Los muchachos dicen, bueno, ¿qué cosa no me puede eliminar la inteligencia artificial? Bueno, plomería, vámonos. Electricidad, vámonos. Construcción, vámonos. Esto para blindarse frente a un mercado laboral que sienten amenazado por la inteligencia artificial. Por ejemplo, Marina Yaroshenko, de 18 años y estudiante de plomería en City of Westminster College, resume la lógica que gana terreno. No hay inteligencia artificial que pueda hacer plomería, ni ingeniería real, ni electricidad. Para ella y para muchos otros, la estabilidad futura está en trabajos hands-on, menos expuestos a automatización que los empleos de oficina. El fenómeno tiene respaldo en los datos. En una encuesta reciente, 1 de cada 6 empleadores británicos dijo que espera reducir personal en los próximos 12 meses gracias al uso de herramientas de la inteligencia artificial. Eso ha acelerado el interés por carreras técnicas. En los últimos 3 años, el mismo colegio, el City of Westminster College, aumentó 9,6% sus matrículas en ingeniería, en construcción y en oficios del entorno construido. Un crecimiento que su CEO, Stephen Davis, atribuye al avance de la inteligencia artificial y también al costo elevado de la universidad. Evitar la deuda estudiantil es otro incentivo para quienes buscan alternativas educativas más rápidas y más prácticas. La ansiedad es palpable entre los jóvenes. Un estudio de King's College, publicado en octubre, mostró que los recortes impulsados por la inteligencia artificial golpean sobre todo los puestos junior, dificultando el ingreso al mercado laboral. Y en un sondeo del Trades Union Congress, la mitad de los adultos británicos dijeron temer por el impacto de la automatización, con mayor preocupación entre los que tienen 25 a 35 años. Ese clima está llevando tanto a jóvenes como a adultos que buscan reconversión a planear sus trayectorias de manera más estratégica, dijo Davis, el CEO de este colegio Westminster. Bueno, college, que no es colegio. Otros centros educativos también reportan aumentos en la demanda por oficios. Capital City College, también en Londres, observa un fuerte interés en plomería, construcción, hospitalidad y profesiones técnicas. Su directora, Angela Joyce, señala que más personas empiezan a ver estos trabajos como rutas serias de profesionalización, incluso con potencial de mayores ingresos a través de aprendizajes o emprendimientos propios. De hecho, según la Oficina Nacional de Estadística, los plomeros ganan en promedio 37,000 libras al año, unos $50,000 al año, como plomero. Y los oficios de construcción rondan los 35,000 libras, poquito menos de los $50,000, que es una cifra ya cercana al promedio nacional en Inglaterra, pero con mayor margen para trabajar por cuenta propia. Los oficios como plomeros y construcción. La necesidad de relevo generacional también juega su parte. La fuerza laboral de los oficios está envejeciendo. Y está envejeciendo. Y se esperan fuertes vacantes en los próximos años. La Yaroshenko,
nuestro personaje del inicio de esta nota lo tiene claro. Quiere experiencia real cuanto antes y por eso eligió un college en lugar de una universidad. Esa tendencia se refleja en los datos. Las matrículas universitarias de pregrado cayeron 1,1% en 2023-2024 y pues fue la primera baja en casi una década. Venía subiendo matrícula las universitarias y por primera vez en 2023-2024 bajaron apenas un 1%, pero se siente seguramente en las instituciones académicas educativas. ¿Podrán los robots reemplazar también esos oficios en algún momento? Bueno, los especialistas creen que falta mucho. Buck Klein Teslink, investigador de inteligencia artificial en King's College, dice que trabajos como la plomería son demasiado intrincados para la automatización actual. Mientras que Davis recuerda que hay tareas, como destapar un inodoro, que ningún robot está cerca de asumir. Para muchos jóvenes, bueno, ningún robot y poca gente también, para muchos jóvenes esa es precisamente la garantía de un futuro más estable. Qué curioso que van hacia esos oficios tan tradicionales, hombres y mujeres, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias, amigos, por acompañarme hasta aquí. Llegamos al final, una nueva tarde que compartimos y pues con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, los controles de Eduardo Chavarría, me despido. Nos vemos ahora sí en 23 horas. A las 5 siempre con Fernando Francia fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.